Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. De periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Y es importante destacar lo que ha ido ocurriendo en pasados días a propósito de algunas decisiones que se fueron asumiendo y que están vislumbrando un camino hacia el 1 de diciembre, fecha en la que se debe realizar las elecciones judiciales. Ya está, se ha mencionado el camino expedito, no había ningún problema, la única observación era precisamente algunas puntualizaciones, observaciones que tenía el Tribunal Supremo Electoral, que fueron aclaradas por las autoridades del Legislativo, y con eso se han dado por bien vistos, conformes, y ha lanzado la fecha el Tribunal Supremo Electoral y ha lanzado la convocatoria respectiva. Esto también en el marco de la decisión del Legislativo de dejar de lado las elecciones primarias y obviamente esta tarea del Tribunal Supremo Electoral se va a ver matizada además con esa decisión y el planteamiento del presidente Luis Arce de llevar adelante el referéndum de consulta triple en esta fecha. Este es el primer punto del programa, las tareas del Tribunal Supremo Electoral con vistas hacia el 1 de diciembre, con todos los elementos que hemos mencionado. El segundo punto se vincula con el escenario político a raíz de la permanente disputa entre las dos alas en el movimiento al socialismo y la postura que adopta permanentemente el expresidente Evo Morales respecto a lo que hacen las autoridades de gobierno. Habrá que evaluar también cuál es el rol de la oposición real, así se ha manifestado, en este escenario político que se registra en nuestro país. Ese es el segundo punto. Y finalmente, hacer referencia a la situación económica, preocupante para todos, eso se ha mencionado, y hay también varias ideas y sugerencias que van surgiendo en el escenario para que se las tome en cuenta y se las pueda aplicar en la perspectiva de superar este difícil momento. ¿Se lo podrá hacer? ¿No se lo podrá hacer? Bueno, son consideraciones que seguramente nuestros invitados especiales lo van a abordar en el transcurso del programa. Precisamente nuestros invitados especiales de este fin de semana se encuentran en los estudios de la emisora. Ellos han participado de un sorteo previo para establecer el orden de participación. Por ello le damos la bienvenida inicialmente a la senadora del Movimiento al Socialismo, Virginia Velasco. También está junto a nosotros el politólogo Franklin Pareja y el abogado constitucionalista Israel Quino. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra a la senadora Virginia Velasco para que pueda hacer referencia a este primer punto del programa. Es un reto importante el que tiene el Tribunal Supremo Electoral, tomando en cuenta las tareas que debe desarrollar. Adelante, bienvenida, senadora Virginia Velasco. Muchas gracias. Kamis Korhamaki, marca Chirinaca, Humanacaro Wali, Munasiña, Chuiman para un tatapto, Kamaraki, Aruntataraki, Franklin Pareja, upasti politólogo Ukama, Kamaraki Israel Quino, upasti abogado constitucionalista, Kamaraki Takpachaniro Aruntataba, Chakasichurikat, Estanaka Sábado Uruquipana.
Bueno, queremos saludar al país y a todos los bolivianos que nos escuchan. Desde luego, como el primer punto decía, de que Tribunal Supremo Electoral, por supuesto, tiene muchas tareas pendientes ahora, una vez ya aprobado el informe de los ambos comisiones, como Comisión Constitución y como Comisión Justicia, que ha ido trabajando la preselección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional, Consejo de Magistratura y Agroambiental. Y en ese contexto, las elecciones judiciales se va a desarrollar ya el 1 de diciembre, como ya ha mencionado el Tribunal Supremo Electoral. Y ahí consideramos de que se tiene que cumplir la ley 026, la ley 1549, y además ya ha sacado también la convocatoria el órgano electoral, cumpliendo todos los plazos procesales, y además está cumpliendo también con relación a que los nuevos votantes puedan inscribirse al CERESI en marco de sus requisitos, etcétera, y eso es bien importante para el país, porque el voto popular soberano en las urnas va a definir a estos candidatos, candidatas a estos altos cargos del órgano judicial, que son 139, ¿no? Y ahí va a definir el primero que opte, pues, en sus circunscripciones para ser autoridad en estos altos cargos. Y esperemos que estos plazos se vayan cumpliendo, tomando en cuenta que, transcurso de esta semana, aprobamos en la Asamblea Legislativa lo que es que se desarrollen las elecciones judiciales y que se suspenda las elecciones primarias, tomando en cuenta que las elecciones primarias no llevan nada bueno, más al contrario, es un gasto para el Estado. Y esos recursos se tienen que redistribuir para los programas, proyectos, para las políticas públicas. En ese contexto, esperemos que el Tribunal Supremo Electoral vaya cumpliendo y además que se pueda llevar adelante. Pero tomando en cuenta, José Luis, que el pueblo boliviano sabe que no solamente eligiendo magistrados se va a resolver los problemas estructurales de tema justicia, porque necesitamos que el tema estructural es trabajar y dar cumplimiento a la ley de seguimiento a las conclusiones de la Cumbre de Justicia, que es la 898, es la ley de seguimiento. La 898 es de que donde podamos trabajar sigue desde la Asamblea Legislativa, desde el órgano judicial, por ejemplo, la ampliación y la cobertura del sistema de justicia, la reingeniería, el modelo de gestión, el tema de lucha contra la retardación de justicia, lucha contra la corrupción que existe todavía en ámbito judicial. Asimismo, el tema de política criminal. Tenemos que seguir trabajando en mejoramiento de gestión financiera. Hoy en día el Tribunal Supremo de Justicia maneja los recursos, pero el DAF también tiene, es la competencia de Consejo de Magistratura. Imagínense los recursos que no se puedan distribuir para más jueces en diferentes departamentos donde hay hacinamiento de las causas, como en Santa Cruz, Cochabamba, El Alto, La Paz. En eso yo creo que deberíamos de trabajar ajustando la 025 y asimismo, por ejemplo, de dar celeridad en los procesos para romper ese cuello de botella. Yo apostaba siempre por los expedientes digitalizadas para que podamos dar celeridad y romper la corrupción, ¿no? Y hoy en día las audiencias ya digitales, virtuales, eso nos ha ayudado bastante para que la justicia pueda avanzar. Es un tema que debemos discutir ampliamente, que por supuesto el tema de los magistrados no va a resolver el tema estructural. Y el otro que, está dentro de la temática con relación al posible referéndum. Desde luego, el tema referéndum se tiene que desarrollar, y eso ha hablado
dentro del mensaje del presidente Lucho Arce, donde se tiene que llevar referéndum en consultas con relación a que el pueblo defina el tema de escaños, el tema de lo que es el tema de gasolina, diésel, porque nuestro presidente Lucho lo que está haciendo es consultando al pueblo, gobernando al escuchar al pueblo para ver si sube la subvención o baja la subvención. Eso va a ser la decisión soberana, va a ser decisión democrática, va a ser el decisión del pueblo boliviano que habitamos en territorio boliviano que, bueno, con el nuevo censo será más de 12.000 habitantes. Entonces vamos a decidir el referéndum, pero también nuestro presidente tiene la competencia y atribución conforme a la Constitución Política del Estado y, bueno, la ley régimen electoral, donde señala claramente que él puede convocar al referéndum y puede consultar al pueblo boliviano. Entonces, se tiene que llevar las referéndum, pero las preguntas que se van a ir formulando es parte del Ministerio de Justicia. Seguramente las otras organizaciones sociales van a formular también la pregunta para que sea una pregunta para los bolivianos y que realmente podamos definir estas situaciones. El tema de reelección, por ejemplo, también se va a formular la pregunta tomando en cuenta que ya el exmandatario ya no puede ser reelecto, porque establecemos de que el tema de la sentencia constitucional 1010 explícitamente señala de que no hay reelección. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la consulta, también señala de que no puede ser reelecto. No hay una reelección para poder definir este tema o querer manejar como derechos humanos. Y en ese contexto consideramos de que yo creo que temáticas, las necesidades y las demandas para dar certeza y esperanza al pueblo boliviano es el mejor camino para la consulta, de que el pueblo boliviano defina, pero tomando en cuenta que no puede haber ese capricho ni eso, como dicen, escuchamos por los medios de comunicación, cueste lo que cueste, voy a tener que entrar, o querer vulnerar la Constitución, o querer vulnerar las normativas como lo hizo en 2019. En eso yo no estoy de acuerdo, porque aquí la Constitución se tiene que respetar las normativas bolivianas, porque tomando en cuenta el 2019 el pueblo dijo ya no a la reelección. Y ahí, pese a aquello, ha vulnerado, ha pisoteado la Constitución. Y yo creo que acá bolivianos necesitamos que respeten la Constitución y no así como lo quieren hacer. Entonces, en ese contexto, nuestro presidente tiene toda la tuición de cumplir la Constitución y otras normativas que establece a que pueda llamar al referéndum, José Luis. Muy bien. Ahora habrá que dar cuenta también de este tema, de este primer punto, en función del criterio que tiene don Franklin Pareja. Tiene la palabra sobre este primer punto, don Franklin Pareja. Bienvenido. Gracias, José Luis. Antes de empezar, quiero mandar un saludo muy cordial a todos quienes tienen la gentileza de escucharnos este sábado a mediodía. Y de la misma manera, saludar muy cordialmente a doña Virginia Velasco, senadora del Movimiento al Socialismo, y a Israel Quino, abogado constitucionalista. Bueno, las tareas del Tribunal Supremo Electoral con las elecciones judiciales, yo creo que es un poco más amplio que esto, porque básicamente el Tribunal Supremo Electoral es un operador de algo que ha venido sufriendo un proceso de lo más espurio, extraño, lamentable, porque no nos vamos a dotar de un sistema judicial probo. Nos vamos a dotar quizás de una caquistocracia, es decir, los peores. Algunos o algunas vienen con 0 en el examen, y sin embargo, por supuestamente discriminación positiva, miren qué positiva esa discriminación, entran con calificaciones de aceptación. Así está el país. El país no tiene la capacidad de dotarse a sí mismo de lo que más necesita.
un sistema judicial medianamente probo. Yo dudo, por mucho que hasta el día de hoy pareciera que hay fecha y todo, de que se vayan a realizar estas elecciones. Y por lo menos dudo de que se vaya a realizar las elecciones del Tribunal Constitucional. Porque básicamente, alguna vez, y hace bastante tiempo, José Luis, tú sabes, inclusive en este programa y en algunas entrevistas, yo había afirmado que si las elecciones fueran por separado, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal si fueran por separado, se harían todas, menos la del Tribunal Constitucional. Porque básicamente esa es la elección que no quieren que se realice, obviamente desde el sector masista-arcista, porque ahí está la fuente de poder. Y mira tú qué importante es el Tribunal Constitucional, que desde el Tribunal Constitucional puedes hacer todo lo que quieras. Y aquí estoy con un constitucionalista. Yo le voy a decir a Israel, que además es un colega y amigo, que deberíamos seriamente pensar en ponerle un artículo más a la Constitución, lo que alguna vez dije, el 412, que diga, interprete la Constitución como le dé la gana. Y así nos evitamos de problemas, porque como aquí todos piensan de que se puede hacer un día todo orondo, el presidente quiere meterle 3 referéndums, o sea, 3 consultas, y la senadora dice que puede. No puede, senadora, no puede. ¿Y sabe cuál es el gran problema? Que en Bolivia el Tribunal Inconstitucional Plurinacional, con magistrados inconstitucionales o ciudadanos que se arrogan una tuición que no tienen, dicen y hacen y materializan los deseos políticos y no lo que dice la Constitución. Entonces, ¿qué hacen estos magistrados? ¿Sabes qué hacen, José Luis? Le hacen control de constitucionalidad a la Constitución. O sea, tú presentas un proyecto que es un bodrio, ¿no? Donde yo ahí además explayo todas mis ideas para destrozar la Constitución. Y estos magistrados, en vez de hacer respetar y hacer un control de constitucionalidad a este proyecto que estoy presentando, le hacen un control de constitucionalidad a la Constitución. Entonces la violan, la inaplican. Y eso se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Por eso en Bolivia todo es posible, porque no hay marco constitucional que se pueda acatar. Y como estamos viviendo una época donde yo escucho bastante, sobre todo economistas, porque como la economía es el factor sensible de la actualidad, obviamente el tema que está en la palestra es más económico y por eso hay hoy por hoy una prolífica voz pública de economistas. Y de todos los sectores, ¿no? Hay opinadores del gobierno, hay opinadores opositores, no todos opinan y obviamente eso forma parte pues del ejercicio democrático, me imagino. Pero muchos dicen en esta corriente que ya está cuestionando un modelo agotado de que la prosperidad viene de los países que tienen alta libertad económica, ¿no? Es decir, la libertad económica es lo que genera la prosperidad. Y también se viene escuchando de que fundamentalmente lo que hay que hacer es reducir el Estado. Poco Estado y más libertad económica. En el mundo hay países que tienen amplia libertad económica y poco Estado y no funcionan bien. Y hay estados que tienen una fuerte intervención estatal y que funcionan relativamente bien. Por lo tanto, no va tanto por ese lado el pensar que la prosperidad viene de la reducción del Estado y la libertad económica irrestricta. Porque en todos los casos, los países que prosperan tienen una razón de su prosperidad. Es su institucionalidad constitucional. Porque ahí el marco, el gran paraguas se respeta y blinda todas las posibilidades de querer distorsionar tu marco, tu pacto social. En Bolivia, el presidente Morales ha hecho con la Constitución lo que le ha dado la gana
y cuando fue por tercera vez ya era inconstitucional y todavía bochornosamente dijo que Bolivia se estaba refundando, ¿no? O que no había cumplido su segundo mandato, en fin, todos los argumentos que te puedas imaginar. Cuando la disposición transitoria, creo que es la tercera de la misma Constitución, establece que los periodos anteriores contaban. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que quiero llegar es que estas elecciones judiciales, en mi criterio, todavía no están garantizadas. Creo que el Tribunal Constitucional probablemente esté en entredicho. Y si se hacen las elecciones judiciales, entonces voy a entrar en otra sospecha, que esto ya tiene una aparente, diría yo, preselección orientada quizás a tener un resultado esperado. ¿Por qué? Porque de buenas a primeras es muy poco probable que el presidente quiera soltar o renunciar a su única fuente de poder, porque poder en el partido no tiene. Popularidad está en el piso. Como gobierno es ineficiente, inepto, muy mentiroso, una mitomanía sin límites, y además, según dicen los mismos hermanos del instrumento, muy corrupto. Y según algunos estudios, hoy por hoy la población está muy indignada por la hipercorrupción. Pero no parece molestarles, ¿no? Porque hablan de corrupción, hay denuncias, pues nadie dice nada. Ni siquiera por querer parecer honestos salen a decir nada. No, nada. La corrupción, las cosas más escandalosas vienen de la boca de los mismos militantes orgánicos del instrumento político, con lo cual esto no se le puede achacar a la oposición, al imperio o a nosotros los tristes opinadores. ¿Dónde radica para mí el lastre de este proceso judicial? Que pasa por la selección de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y mientras eso sea así, nunca vamos a tener una justicia medianamente probada. Primero porque nuestra Asamblea ha demostrado ser decadente, con muy bajos niveles de rendimiento en cuestiones de plataforma legislativa, con unos altos niveles de hostilidad, con la nula capacidad de pactar, negociar, acordar, que forma parte de la deliberación, pero además donde no priman los intereses del país, priman intereses de facciones. En el pasado se cuoteaban los cargos de los altos tribunales, eso dicen, yo creo que así era. Hoy por hoy también se cuotean, lo que pasa es que utilizan a la población para validar el cuoteo. ¿Por qué? Porque la población no va a elegir nada, va a votar, como ha sucedido en Venezuela. Los venezolanos han ido a votar, pero el resultado ya estaba cocinado. Entonces, hay que pensar seriamente en que esta metodología no funciona. Lamentablemente, en el último estudio del 2023, cuando se le preguntó a la población en una encuesta de jubileo si está de acuerdo con la elección directa de magistrados, la población está de acuerdo. O sea, ya se toma como una conquista elegir directamente a los magistrados. Entonces, no hay que pensar en quitarle a la población eso, porque eso podría ser más complicado. Pero yo creo que lo que hay que repensar es el circuito, es decir, que no pase por la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque ahí se arruina y se distorsiona todo. Es tan decadente el espectáculo del proceso de las elecciones judiciales que los exámenes que hemos visto decían examinación oral. A ver, pueblo boliviano, examinación oral no es pues tomarle un examen de selección múltiple, ¿no? O sea, yo hago una pregunta A, diga el color de la bandera boliviana, A, verde, B, azul, C, rojo, amarillo y verde. ¿Qué es eso? Y encima, así todos se han aplazado muchos. Primero, la calidad de las preguntas, hasta un estudiante de primer año de Derecho podía absolverlas. Y aquí hay un abogado. Segundo, esas preguntas que han sido formuladas, seguramente dicen que por las universidades, yo no sé por qué las universidades se prestan a este circo, sinceramente. Yo soy de la universidad y repudio que la universidad se preste a un circo, pero algunos quieren hacerlo o lo hacen. Pero eso no ha sido una examinación oral, ha sido realmente una puesta en escena vergonzosa, desastrosa.
Así que, por todo lado, es un proceso realmente espurio, una vergüenza. Y lo que viene, los magistrados que vienen no son ninguna garantía de nada. Y para cerrar esta primera parte, los 3 referéndums que plantea el presidente del país, obviamente denotan lo que todos sabemos, que no tenemos un presidente que gobierna, sino tenemos un presidente que resiste. Está resistiendo hasta llegar hasta donde pueda. Quizás su aspiración es repostular. Bueno, hoy por hoy su imagen está en el piso. Y con funcionarios públicos no se gana elecciones. Se necesita más que eso. Segundo, que no quiere tomar decisiones porque no tiene musculatura política para resistir un embate popular. Evo Morales quiso nivelar el precio de los hidrocarburos el 2010, no aguantó ni una semana, cuando el petróleo cotizaba en casi $100, cuando Morales tenía 84% de popularidad en el Alto y tenía 61% de popularidad a nivel nacional, o sea, era recontra sólido, ¿no? Hoy por hoy tenemos un presidente sin popularidad, sin plata, obviamente con grandes problemas de estructura, de gestión. Imagínate si resistiría a tomar una medida de levantar los hidrocarburos. Si hubiera una política inteligente, pedagógica, de explicar al país y tomar decisiones de sentido común, no neoliberales, otra gran falacia. O sea, hacer medidas de ajuste que son necesarias, le llaman medidas neoliberales. Es una vergüenza esa confusión. Estas son medidas de salvataje, de sentido común. Por tanto, yo creo que, y lo voy a complementar en el segundo punto, que es absolutamente impertinente. Muchas gracias, don Franklin Pareja. Le damos la palabra ahora al abogado constitucionalista Israel Quino. ¿Qué dice sobre este primer punto? ¿Qué elementos destacar? Muchas gracias, José Luis. Expresar un cordial saludo al profesor Franklin, a la senadora Virginia Velasco, con quienes hoy compartimos la mesa, y a toda la audiencia en todo el país. Se ha dado un primer paso, luego de 15 meses de prácticamente un proceso de defenestración, podríamos decir, al proceso judicial, ¿no? 35 acciones de defensa, 34 amparos constitucionales, una acción popular en Pando, 13 golpes al legislativo. Y por supuesto, en esta realidad debemos concluir algo rumbo a este anuncio del 1 de diciembre. Las elecciones judiciales son permeables. Es decir, no están seguras en su realización, efecto justamente de cualquier aventurero operador de justicia, de la justicia inconstitucional o de la justicia autoprorrogada, que con un simple fallo, con una resolución, puede suspender el proceso de elecciones judiciales. Por supuesto que sí. Si un fallo de acción popular, ni siquiera de tutela de derechos individuales, sino de una acción popular en Pando, ha dispuesto inaplicar la ley, o sea, dejar sin efecto la ley por 2 personas que se le ocurren un fallo en Pando, se puede esperar absolutamente todo. Y ahí coincido, por supuesto, con el profesor Franklin Pareja, en que estamos en el gobierno de los jueces de la caquistocracia judicial. Pero no es reciente. A partir de la nueva Constitución, el mayor talón de Aquiles que tiene la Constitución es la elección de jueces. Y eso es lo que hoy hay que cambiar. Que sea la última vez, si es que hay elecciones, la última vez que se eligen jueces por voto popular. Esto tiene que modificarse. Y el nuevo presidente del país, el próximo presidente de Bolivia, en su programa de gobierno, tiene que ofrecerle a Bolivia justamente modificar la Constitución u ofrecerle una constituyente judicial. Y esto es eliminar pues a jueces por voto, porque han competido entre 2 tandas de jueces quién lo hace peor. La primera tanda de jueces de un reducido porcentaje de legitimidad, ¿no? En realidad el pueblo ha ido a refrendar con un par de votos a los que el movimiento al socialismo, otrora tiempo 2010, ha puesto en las planchas. ¿Cuáles han sido los mecanismos meritocráticos del 2010? Era innovar, tenía la Constitución apenas un año. Pero el 2010, en la siguiente elección para los magistrados del 2017, peor.
esa tanda resuelve el homenaje a la aberración jurídica que es la reelección presidencial. Todos creíamos que esa sentencia era realmente lo peor que podía esperar de un tribunal constitucional. Pero esta nueva tanda ya los ha superado. Se han autoprorrogado con una declaración que no surte efecto jurídico porque es control previo, no es ley. Y se autoprorrogan de manera indefinida. No es que están por salvar a la justicia un par de meses hasta diciembre en que se van, no, en absoluto. Ese fallo no establece un límite a su autoprórroga, ¿no? Quienes ilusamente crean que no se van a ir porque va a cumplir un proceso de finalización en diciembre, esto es poco probable. Hoy en día, si las esferas del poder se mantienen con gobernabilidad, es gracias al efecto del gobierno de los jueces. De otra forma, no podrían sostenerse. Pero ¿por qué son y aparentan ser intocables o invencibles políticamente de la mano de la herramienta judicial? Porque tienen un artículo clave, es el 203 de la Constitución. Dice el 203, toda resolución de un tribunal constitucional, bueno, en un Estado de Derecho, ¿no? Pero ahora como no estamos, bueno. 203 dice, toda resolución del tribunal constitucional es inapelable, es lo último de lo último, de Dios ahícito, ¿no? O sea, no hay más que el 203 de la Constitución. No hay recurso ulterior. Entonces uno dice, bueno, pero su fallo es inconstitucional, la pisotean la norma fundamental que tenemos. ¿Cómo vamos a cumplir un fallo que es inconstitucional? El propio Contralor de Constitución, fallos inconstitucionales. No, pero dice el 203. No vamos a cumplir el 203. Ah, no, el Código Penal dice, aquel que incumple resoluciones de amparo o resoluciones constitucionales, cárcel, 6 años. O sea, martillo encima de la guillotina. ¿No? Entonces, como tienen un sistema de persecución, una guillotina judicial, bueno, habrá que omitir aquello, pero esa es la forma. Entonces, lo que puede hacer el sistema de partidos políticos como contrapeso a ese gobierno judicial es más bien, ahora que está de moda, probable referéndum, que seguramente va a ser un hecho, es enviar a consulta popular el 203 y modificar el artículo 203 y preguntarle al pueblo si el artículo 203, que son las resoluciones del Tribunal Constitucional como último recurso, preguntarle al pueblo, ¿está de acuerdo que esos fallos sean por autoprorrogados o por magistrados que ya han cesado en sus funciones luego de los 6 años? El pueblo dirá no, y perdieron todo el poder. Ese tribunal y sus fallos no van a ser vinculantes, porque el pueblo lo va a definir. Con un referéndum de reforma parcial al 203, pierden absolutamente todo su poder. Porque si el pueblo modifica la Constitución, el artículo 203, ya no necesitamos el 412, sino el 403, el 203 modificado, que diga, los fallos sí son irrevisables, pero con magistrados constitucionales de 6 años, no con autoprorrogados de manera indefinida. Esa forma de generar gobierno nos ha puesto en este momento en un estado de no derecho, un estado inconstitucional de derecho. Vamos al idealismo puro. Imaginemos que van a haber elecciones. Este Tribunal Supremo Electoral tiene justamente un mandato de organizar, ha planteado un calendario electoral. Cuando nos decían, no, la ley dice 1549, 150 días para organizar elecciones, no, necesita más de 100. Y como que el calendario tiene 110 días, 35 actividades y días claves específicos, por lo menos 10 a 11 días claves de todo el calendario. Un requisito en este momento también importante que tienen que considerar los postulantes jueces, postulantes vocales departamentales, postulantes fiscales, jueces agrarios, funcionarios de la Cámara de Diputados, funcionarios de las asambleas legislativas departamentales, que en este momento son postulantes, deben renunciar hasta el 31 de agosto. Si no lo hacen, a partir del 1 de septiembre, puede ser que sus mismos contendores, los otros miembros
de las listas por las cuales se están postulando, mediante un tercero, por supuesto, porque nunca lo hacen de frente, puedan pedir al propio Tribunal Supremo Electoral inhabilitar a sus competidores. ¿Por qué razón? Porque van a incumplir dos normas. La sentencia constitucional 32 del 9 de julio del 2019 y el requisito constitucional del artículo 238.3. Esto es, para cargos electivos deben renunciar 3 meses antes. No hay excepciones, solamente para presidente, vicepresidente o también cargos electivos, diputados y senadores. Claro, el poder ha logrado una sentencia que también las ha favorecido, ¿no? O sea, en ese tiempo, el 2019, diputado y senador que estaba en funciones podía ser diputado y senador, ¿no? Vulnerando la Constitución nuevamente. Bueno, pero en este momento de coyuntura judicial, aquellos vocales departamentales que son postulantes tienen que renunciar porque son de pronto las máximas autoridades judiciales departamentales en este momento que están postulando, y un autoprorrogado más, si no estoy mal con la memoria. Bueno, ese es el desafío de las elecciones, pero no hay que descartar lo que es prácticamente, yo diría, casi un hecho, una próxima resolución de este Tribunal Constitucional autoprorrogado, que es justamente esta acción abstracta que se presenta a efecto de demandar la inconstitucionalidad de dos normas del régimen electoral y el procesal constitucional, pero ya me adelanto, el fallo va a ocurrir lo mismo que el 2017. Se consultó inconstitucionalidad de normas del régimen electoral y el Tribunal Constitucional inaplicó la Constitución para reelección indefinida. Ahora, van a demandar inconstitucionalidad, como están demandando, de artículos del régimen y del procesal constitucional para inaplicar la reforma parcial a la Constitución. O sea, a plan de decretazos, van a empezar a convocar reformas parciales a la Constitución, dejando de lado los dos únicos requisitos válidos que tiene nuestra ley fundamental, que son o por reforma parcial por ley de 2/3 o por 20% de firmas del electorado. Eso ya va a quedar enterrado. Medio artículo 411 lo van a enterrar de un plumazo por un fallo, y luego se va a abrir a la figura de los decretazos. Bueno, en el país, en estos últimos 20 años, tenemos cuando menos 5 referéndums. Desde el 2004 con el señor Carlos Mesa sobre política hidrocarburífera, el 2006 sobre consulta a autonomías vinculante a la Asamblea Constituyente, el 2009 un referéndum constituyente para aprobar la Constitución, el 2008 que fuimos a referéndum revocatorio de mandato, donde se revocó prefectos en ese tiempo, y el 2016, donde el pueblo dijo no a la reelección, 21F. Pero a pesar que había cosa juzgada constitucional, volvieron a transgredir la Constitución. ¿No? Eso es una realidad. Esa historia el pueblo la conoce muy bien y no se puede omitir. Pero en todas las consultas se ha seguido un camino de constitucionalidad. El señor Carlos Mesa lo convocó mediante decreto supremo. Desde el 2006 hasta el 2016, y esos últimos 4 referéndums, se respetó la ley. Se respetó mediante un mecanismo de legalidad aprobado por los representantes del pueblo, Asamblea Legislativa Plurinacional. Pero en este caso, se quiere ahora nuevamente utilizar a una justicia autoprorrogada para modificar parcialmente la Constitución como si fuera un tribunal constituyente y habilitar esto para que mediante decretazos se pregunte lo que fuere al pueblo, omitiendo el rol fundamental de una Asamblea Legislativa Plurinacional. Ahora, ¿cuáles son las materias convocadas, probables de consulta popular? Aparentemente son reelección, artículo 168 de la Constitución, escaños parlamentarios, 146 la Constitución, y hidrocarburos. Si analizamos en términos estrictamente constitucionales, consultar sobre reelección es el artículo 168. El pueblo ya se ha pronunciado, el 21F. Dijo no a la reelección, no más de 2 veces continuas, ¿no?
Y eso se llama en materia de dogmática constitucional, cosa juzgada constitucional, ejecutoriada, no va más. No puede volver de pronto a ejercerse un mecanismo de democracia participativa para decirle nuevamente al pueblo, ¿está de acuerdo con algo que ya le hemos preguntado en el 2016? Y si el pueblo dijera sí o dijera no, mañana lo van a cambiar con otro fallo del TCP. ¿Para qué consultar si algo mañana lo van a volver a cambiar cuando no les interese el resultado? Cuando el resultado les favorezca, van a ir a la justicia autoprorrogada. ¿Para qué? Para cambiar nuevamente la forma justamente de consultarle al pueblo. El 146 dice, por eso el 168 no puede someterse nuevamente a consulta porque el pueblo ya se pronunció. Sobre los escaños parlamentarios, el artículo 146 dice 130 diputados. Bueno, cuando emiten o admiten con un auto constitucional este recurso, ya se tiene cuasi una sentencia, porque este auto constitucional que se conoce justamente de manera pública, este TCP prorrogado dice, se cumplió con la norma, se interpretó, se justificó, lo hizo muy bien el accionante. O sea, le faltaba darle un premio al accionante. Ya nos está diciendo lo que va a decir en su sentencia. Le va a dar curso a absolutamente todo lo que está pidiendo y por conexitud va a inaplicar la Constitución. Eso es realmente grave. Pero vamos a lo del debate en razón de la subvención. Dice el artículo 297 de la Constitución, son competencias definidas por la ley fundamental las privativas. Las privativas son las del nivel central del Estado. El 298 explica cuáles son esas competencias privativas del nivel central del Estado. Numeral 18, hidrocarburos es una competencia privativa del nivel central del Estado. ¿Y qué dice la ley 026, la ley del régimen electoral? Puede consultarse todo, dice la ley del régimen electoral, excepto, artículo 14, competencias privativas. Entonces van a ir a consultarle subvención al pueblo cuando el propio artículo 14 de la ley 026 del régimen electoral dice excepto hidrocarburos, excepto competencias privativas. Entonces, quieren consultar subvención cuando la ley no les permite, quieren consultar reelección cuando el pueblo se ha pronunciado, quieren consultar escaños cuando la Constitución ya ha dispuesto un límite y una ley aprobada también por este mismo periodo de gobierno que debe ejecutarse y cumplirse los resultados del censo de población y vivienda. Esta es la realidad, ¿no? Y el desafío que va a asumir el Tribunal Supremo Electoral. Solo acabo esta primera parte con este apunte. Va a ser tan determinante lo que haga el Tribunal Supremo Electoral y lo tiene que hacer, tiene que acabar muy bien su periodo de gestión también el Tribunal Supremo Electoral, porque de los 7 miembros, 4 miembros se van en diciembre del 2025, es decir, mes y medio que luego elijan presidente, se van. 2 vocales, las vocales San Martín y la vocal Arista, ellas se quedan hasta el 2028, porque tienen 6 años de periodo constitucional. Y el vocal presidencial se va cuando cambien de gobierno. Entonces, tienen que generar reinstitucionalización justamente en estos momentos en el que el país, a través de la consulta popular, va a reconstruir el poder político en Bolivia. Le agradecemos también a Israel Quino. Bueno, vamos a realizar en este primer punto una segunda ronda. Vamos a solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana a acelerar su participación porque hay puntualizaciones. Seguramente nuestros invitados tienen algunos comentarios, algunos apuntes que realizar sobre lo que ya se ha mencionado. Pero por favor, ser breves en esta segunda parte y en esta segunda ronda. Empezamos con usted, senadora Virginia Velasco. Adelante. Muchas gracias, José Luis. Mire, lamento mucho que aquí, con todo respeto, el compañero Israel Quino ha perdido todos los juicios, 35 recursos, 34 amparos, como él dice, un golpe a la asamblea, que ha perdido como abogado, porque si hubiera ganado yo mismo se lo hubiera traído un para que por lo menos ponga ahí, porque ni uno se ganó.
es muy lamentable. Si los postulantes han estado ahí poniendo recursos, ¿y por qué no han defendido? Pues hay tantos abogados en la asamblea. Y eso que sepa el pueblo boliviano. ¿De qué ganan buenos sueldos, pero sin resultados? Es muy lamentable. Segundo, cuando dicen, por ejemplo, el tema de subvención, dice, los autoprorrogados han sacado una sentencia cuando le conviene, creo que como para mí me dicen, hay que cumplirla, ¿no? Pero dice la Constitución, la 203 claramente señala que es de cumplimiento obligatorio. Acá no podemos dejar pues un vacío del poder judicial. ¿Qué pasa con las causas, miles de causas que ingresan al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Agroambiental? O sea, el pueblo tiene ya no tener justicia. O sea, ¿qué está pasando? Yo no entiendo sinceramente que no podemos dejar sin justicia al país. Entonces yo creo que acá decir que que también escuchábamos el tema de lo que decían, el presidente está sin popularidad. Mire, no solamente Bolivia carece de tema de desestabilidad o podemos decir que no tiene recursos. Más al contrario, yo diría, mire, en 14 años tuvimos errores, sí, eso hay que admitir desde luego. Cuando tenía una bonanza económica, no se ha invertido en las industrias, donde podíamos tener la diversificación económica ahora. Teníamos gas, teníamos recursos, no se ha manejado de una distribución equitativa para los 9 departamentos. Y ahí tuvimos problemas con tema de la Constitución, la 168, donde decía si hay reelección, no hay reelección. Bueno, tuvimos un momento catastrófico, el 2019, caos, muertos, llanto, dolor, donde tuvimos una inestabilidad política, social, económica. Y ahí, imagínense, teníamos que sufrir pandemias el 2020. Cuarentenas cerradas, hay gente humilde, el pueblo se encerró en las casas. Aquí no me van a dejar mentir, Franklin, el Israel, toditos estábamos más de 40 días y ahí nos hemos gastado nuestra platita. No había salud, educación clausurada, no había una reactivación económica, no tenían respiradores. Y bueno, pues la economía totalmente estaba desvanecida con la señora Yanine Áñez. El 2020, cuando tomamos ya nuestro presidente el desde noviembre, tenía que reactivar la economía, tenía que reconducir la economía para tener más de 154 plantas industriales en nuestro país para diversificar la economía. Tenía que nivelar el tema de educación, tenía que trabajar en temas salud, tema de las vacunas para todos los bolivianos de manera gratuita. Entonces, eso no es pues que cae del cielo. ¿Cómo está Argentina? Ahora mismo, como Milei dijo que iba a solucionar y está solucionando, más al contrario, las empresas lo han ido privatizando, lo han ido cerrando, como ha pasado en nuestro país también pasadas gestiones, lo han privatizado, lo han capitalizado, al final nos han dejado sin recursos. Justicia corrupta, una justicia que no viene desde ahora, una justicia que realmente viene desde años, corrupta, retardadora, una justicia que realmente se coteaban. El MIR tenía un cupo, el otro tenía, los de ADN tenía, y saben acá el pueblo boliviano. Entonces el tema económico, por supuesto el presidente lo ha sostenido con tantos problemas que tuvimos. Bloqueo 36 días en Santa Cruz, sin fundamento técnico jurídico. 16 días después el Chapare, señor expresidente Evo Morales, lo ha bloqueado. ¿Qué crees que nos ha afectado? Nos ha afectado pues a los transportistas, importadores, exportadores, los gremiales, donde genera movimiento económico. Entonces yo creo que el bloqueo no soluciona nada absolutamente. Y ahora tenemos que preguntarnos cómo solucionamos, no solamente aquí puede ser crítica o un otro favor, cómo solucionamos el tema justicia a corto, a mediano, largo plazo, cómo solucionamos el tema económico a corto, a mediano, largo plazo, cuáles son las propuestas.
Y en lo político, bueno, pues todos somos los bolivianos, no nos podemos confrontar, no podemos estar con zozobra, con tema de amenazas, no puede haber odio, discriminación, racismo, de ningún índole. Nuestro presidente lo que hace es consultar al pueblo boliviano. De ninguna manera él está buscando decreto para modificar la Constitución. De ninguna manera, eso es falso. Hay normas que hay que respetar. Y él tiene toda la tuición, la facultad en marco de la Constitución y el norma electoral donde faculta él va a convocar referéndum. Es la consulta popular soberano. Él no es autoritario, él consulta. Si a mí me consulta, yo diré, pues no quiero la subvención, o sí quiero la subvención. Eso el pueblo va a definir. Eso va a definir el pueblo. Entonces yo creo que acá querer tergiversar o querer confrontar no me parece. Los bolivianos necesitamos armonía, los bolivianos necesitamos unidad, los bolivianos necesitamos propuestas propositivas, constructivas, que realmente solucionemos el país. Al pueblo no le puede faltar ni un peso, no puede faltar la soberanía alimentaria, no puede faltar la seguridad alimentaria. Y en eso, gracias a Dios, hemos ido trabajando las políticas públicas para que se pueda resolver los problemas. Pero lamento mucho que desde la Asamblea Legislativa, no todos los senadores, ahí se ha bloqueado todos los proyectos de inversión, los proyectos de préstamos internacionales por BID, por CAF, por Fonplata. Hasta ahora no se está aprobando. Son más de $1.000 millones que está en diputados, en senadores, que se debería de aprobar rápidamente. Porque esto no afecta al presidente Lucho, eso no afecta a Virginia, eso no afecta a Franklin. Esto afecta pues al pueblo boliviano. Esto afecta pues a los programas, proyectos, donde podemos generar más recursos, donde podemos generar empleo, donde podemos generar la certeza y esperanza para el país. Es muy lamentable. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Franklin. ¿Dónde están los consensos? ¿Dónde están los acuerdos? Yo me acuerdo, Andrónico ha firmado 9 puntos para ganar presidencia de Cámara de Senadores año pasado. Y le consta al compañero Quino. Ha firmado 9 puntos. De los 9 puntos, ninguno se ha cumplido. Y debíamos tener esos acuerdos, consensos, para que podamos realmente aprobar estos proyectos que realmente se tiene que implementar en los puentes, en las unidades educativas, en las industrias, donde nosotros necesitamos diversificar. Bolivia tiene materias primas en todo sector, en tema turismo, en tema de biodiesel, el biogás. Yo estoy trabajando una ley, un anteproyecto de ley de bioeconomía, que están con 25 artículos y estoy ya en la finalización de este trabajo. Entonces necesitamos trabajar, pero no podemos bloquear desde la Asamblea Legislativa a que el presidente Lucho fracase su gestión. Yo por primera vez he visto de que no quieran aprobar los proyectos, no llevan las sesiones. Y si llevan las sesiones solamente son para declaraciones camarales. Entonces no me parece. Por eso yo considero que los bolivianos necesitamos generar más ingresos, generar más empleo, generar armonía, generar unidad y que podamos trabajar todos y que estemos en paz. No podemos estar en confrontación. Muchas gracias, senadora Virginia Velasco. Una puntualización, por favor. Estamos en el primer punto que tiene que ver con los temas ya mencionados. El tema de la economía lo vemos al final. Adelante, don Franklin Pareja, algunos apuntes, por favor, brevemente. Gracias, José Luis. Bueno, como el ánimo de aparentemente de la población no anda muy optimista con respecto absolutamente a nada. Estas elecciones judiciales no han generado ninguna expectativa, porque yo creo que todos entienden de que el problema central no se va a resolver en el país. Lo que pasa que hay que hacer elecciones porque estamos transitando por un periodo absolutamente análogo a un interregno. Es decir, esto es casi como una dictadura. O sea, no hay espacios formalmente instituidos que estén funcionando. La Asamblea Legislativa está anulada. Cuando se fracturó el MAS, alguna vez se pensó de que no era malo en el sentido de que iba a volver la pedagogía del diálogo al espacio legislativo,
que iban a volver a conversar, a dialogar, a negociar, a pactar, porque como ya no había una mayoría y una aplanadora, eso obligaba a devolverle al país, devolverle de cara al país el diálogo, la concertación. Pero en vez de que eso suceda, ha sucedido todo lo contrario, ha sucedido lo peor, la han anulado a la Asamblea Legislativa. Entonces lo que haga la Asamblea Legislativa es inocuo en este país, o sea, es una asamblea que no puede hacer nada. Si han sesionado y mediante 2/3 han aprobado la suspensión de los autoprorrogados y han aprobado estas leyes que tanto claman, que son los créditos, en pleno uso de sus facultades constitucionales, han instalado la sesión absolutamente constitucional y desde dentro han lanzado el mismo misil, el de siempre además, ¿no? Creo que es Jáuregui el que siempre lanza los misiles, o sea, más operador que ese señor Jáuregui no puede haber. Que ahora, por cierto, es el que también está haciendo el trámite de porque para Jáuregui la Constitución es lo más inconstitucional que hay, entonces hay que meterle misiles a título de, ¿cómo se llama? Recursos abstractos de inconstitucionalidad para que el tribunal analice la inconstitucionalidad de la Constitución y no la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los proyectos que se presentan. De tal manera que, al no tener ese espacio, el Tribunal Supremo Electoral está totalmente cautivo. O sea, no tiene certidumbre si realmente va a poder materializar lo que debería ser el mandato que se ha realizado en el espacio legislativo. No tengo ninguna expectativa porque no va a cambiar nada, más bien es posible que empeore la situación con lo que se viene, con honrosas excepciones, porque hay algunos que yo conozco, de los que han participado, que son gente valiosa, que nunca ha estado contaminada ejerciendo cargos de jueces, ni de mucho menos, y que además tiene unas credenciales académicas excepcionales, pero esos son lunares, ¿no? La gran mayoría, además, ya viene hasta con sello, con color y con exámenes absolutamente, yo diría, más simples que los exámenes que se toman en la universidad para el ingreso a la carrera de Derecho. En todo este panorama, hay una cosa que aquí dice en el punto que dice la suspensión de las primarias. Bueno, obviamente está demostrado que la suspensión de las primarias es un bulo, nada más. Ha sido un acuerdo político. Este ha sido un acuerdo político, la suspensión de las primarias. Y un acuerdo político descarado. Y un acuerdo político que ahora se ha caído, porque ¿qué decían? No pueden haber 2 elecciones el mismo año porque colisionan y ahora resulta que sí se puede. El mismo presidente ha dicho que se puede. Lo que me extraña, y siempre me ha llamado la atención, es que una de las mejores cosas y contribuciones que tiene la democracia en Bolivia, o que por lo menos ha tenido, es las elecciones primarias. Porque en Bolivia tenemos un sistema de partidos absolutamente autocrático, verticalista, que le gusta el asambleísmo, le gusta el meeting, le gusta el dedazo, le gusta la rosquita, en fin, la cúpula, y no quieren competir. Y para suspender las primarias, todos los jefes de Bolivia han venido, pero volando, ¿no? Para eso sí que nos han hecho rogar. Gran acuerdo político. ¿Por qué? Porque se han autoprorrogado con sus partidos. Es lo mismo, ¿te das cuenta? Todos esos jefes, muchos que no tienen base social, no representan a nadie, tienen siglas zombies, en fin, pero les ha caído de perlas esto, pues porque ahora están otra vez con un mandato prorrogado. Y la democracia interna de los partidos por los suelos. Pero el argumento es, eso le cuesta plata al país. No, esto más bien es una inversión para el país. Porque eso le permite a cualquier ciudadano dentro de un partido político decir, oye, yo quiero también ser jefe, o yo quiero también ser candidato. ¿Pero qué te ampara? Me ampara la ley. Por lo tanto, no me pueden negar ese derecho. En cambio ahora, no, es muy caro, es tirar plata, y claro, a los jefes que les encanta el dedazo o precisamente decidir todo entre 4 paredes, todos han venido y han firmado orondos, y Morales más bien se ha aplazado porque debía haber estado para su firma, porque se prorrogaba también ahí. Bueno, entonces es una pérdida para el país que no haya primarias.
¿Por qué? Porque a título de privilegiar las judiciales han suspendido las primarias. Se podían hacer las dos. Lo que pasa es que no hay voluntad política y también hay cálculo político. Y con respecto, por último, para cerrar esto, con respecto a al referéndum, hay sobrada explicación técnico-jurídica, que he preferido dejarle eso a Israel porque sabía que lo iba a hacer al detalle, que no le permiten al presidente hacer estas 3 consultas, porque así dice la ley y la Constitución. Pero como tiene el Tribunal Constitucional de su parte, puede hacer todo, absolutamente todo. Entonces, eso de que no puede, no, porque en todos lados se escucha, ¿no? El presidente no puede llamar, el presidente no puede hacer, la ley se... No, por favor, señores. En este país donde la Constitución se la ha contrarreformado tantas veces, con el Tribunal Constitucional se puede hacer absolutamente todo. Esa es la potencia de tener el control del TCP y de tener el control de las salas constitucionales, que puedes controlar todo el campo político desde el campo desde el campo de la institucionalidad constitucional. Así que, si tiene que haber referéndum, una vez más el Tribunal Constitucional va a lo que dice Israel: inaplicar la Constitución, porque lo que está mal es la Constitución, ¿no? Aquí no están mal los deseos del presidente, lo que está mal es la Constitución. Si se quiere prorrogar Evo Morales, no está mal el deseo de Morales, está mal la Constitución. O sea, si tú quieres destrozar este país, no está mal el deseo de destrozar el país, está mal la Constitución. Entonces, como no hay institucionalidad constitucional, estamos completamente a la deriva. Estas elecciones no van a resolver nada. No está completamente asegurado ni garantizado que vayan a ver, por lo menos desde el TCP, el referéndum es impertinente, pero es probable que se lleve adelante. Pero el resultado del referéndum, ¿cuál va a ser? O sea, es una vergüenza inclusive tener un presidente que ha ganado con 55% y diga: yo, como creo en la democracia, le voy a devolver al pueblo la responsabilidad de decidir. O sea, ¿para qué te hemos nombrado con 55%? Por favor. Muchas gracias, don Franklin Pareja. Sus apuntes, consideraciones finales sobre este primer punto, don Israel Quino. Gracias, José Luis. Yo creo que cuando se generan de pronto escenarios de debate, yo creo que hay que imponer la fuerza, pero la fuerza de la razón, no la fuerza del agravio. Sin embargo, en virtud justamente de estos elementos que se han compartido el día de hoy, la senadora muy gentilmente me ha preguntado cuántos amparos hemos ganado o hemos perdido. Y le voy a dar el dato. Es siempre bueno informarle, ¿no? De las 35 acciones de amparo, senadora, solo 19 han ganado los postulantes. Eso son 55%. El resto, senadora Velasco, 45% de amparo las he ganado, contra toda una estructura judicial. Pero, ¿en qué circunstancias también se pierden los amparos? Cuando existen postulantes, por ejemplo, en la ciudad de La Paz, le voy a poner un ejemplo. Casualmente, un exfuncionario del Ministerio de Justicia va a un amparo en La Paz y le dice a los vocales: ¿por qué está viniendo? Le dicen los vocales, ¿no? El postulante dice: porque me han vulnerado mis derechos. ¿Qué derechos? Los de la comisión mixta. Pero díganos, ¿cuál derecho? Los derechos, pues, por eso estoy fuera, le dice. Pero explíquenos cuál es el agravio, cuál es el acto de agravio que le he hecho. Me han sacado, dice. Y el vocal luego le dice: a ver, revise la foja 25, le dice, ¿no? Y el postulante va, revisa y dice: acta de resolución de la comisión. Ese es pues el acto, le dice. Ah, sí, este es el acto, le dice. O sea, el vocal lo inducía a decir qué tenía que decir el postulante. Un ejemplo peor, en Pando, la acción popular, ¿no? Casi una hora de alegatos me ha tocado defender. Y yo les dije a los vocales: 16 argumentos jurídico-técnico, dogmático constitucionales. Les he demostrado que un amparo no puede, pues, inaplicar una ley. Y les dije al final: cuidado que ustedes hagan esto. Mañana, si con una acción popular van a inaplicar la ley, cuidado que con otra acción popular inapliquen la resolución que los ha elegido vocales. No, hay que meterle nomás, ¿no? La ley judicial, hay que meterle nomás. Cuando va a revisión al TCP prorrogado, el TCP prorrogado saca una sentencia
¿Y sabe qué, senadora? Mis 16 argumentos están en esa sentencia y el TCP le revoca su fallo a Pando. Claro, el TCP no tiene la gentileza de decir esta persona, Israel Quino, dijo esto en la audiencia, no pone nomás. La legislativa se ha defendido así, no pone mi nombre, ¿no? Pero de otros que han estado les pone su nombre. Bueno, esa es la realidad. Cuando uno se enfrenta ante una estructura que justamente tiene por inclinación en la balanza el Estado de no derecho, bueno, a pesar de aquello, 45% de las acciones de defensa las hemos ganado. Solo para puntualizar algo que es de materia extrema constitucional. La reforma a la Constitución tiene justamente en su composición un sistema de rigidez constitucional. No es flexible la modificación. Hasta la Constitución del 2004, las reformas constitucionales eran flexibles. ¿Qué significaba esto? Que un grupo de parlamentarios aprobaba una reforma constitucional y en el siguiente periodo se aplicaba la reforma. Era flexible, o sea, un grupo de legisladores podían modificar la Constitución a interés personal, a interés político, a interés del caudillo, pero modificaba la Constitución. Desde el 2009 tenemos un sistema rígido de constitución, es decir, sea parcial o sea total, la Constitución solamente puede ser aprobada por el pueblo. Y allí existe modificación parcial o modificación total. La modificación total dice por asamblea constituyente, por ley de mayoría de la asamblea, por 20% del electorado o por el presidente. Solamente a modificación total. Y a modificación parcial, dice la Constitución, por ley, y ya no de mayoría, de 2/3 o por 20% del electorado. El 2016, cuando intentan fallidamente modificar el artículo 168 de la Constitución y el 21F les dijo no para modificar la reelección indefinida, o por 2 veces, ejercitaron ese 411 por ley de 2/3 de la Asamblea. Fueron respetuosos, pero perdieron ante el pueblo. Y el año pasado, un grupo denominado Juristas Independientes intentó modificar parcialmente la Constitución. Esto es 20% del electorado. Tenían que reunir 1.500.000 firmas. Han reunido poco más de 800.000. No han logrado la meta. Por tanto, no han activado el mecanismo de iniciativa ciudadana. Esas son las 2 únicas formas. ¿En qué parte de la Constitución, senadora, dice que el presidente puede modificar la Constitución parcialmente por decretazo? En ninguna parte. No se puede modificar la Constitución. En absoluto. Pero se pueden aplicarlo. Ahí está la jugada autoprorrogada, por conexitud, repitiendo la fórmula de la sentencia de la reelección. Han consultado artículos de la ley del régimen electoral y por conexitud han inaplicado el 168 de la Constitución. Y está inaplicado, José Luis. Cualquier gobernante en este momento que se quede 10 años, como está inaplicado el 168, se puede quedar de por vida. Está vigente pues la sentencia 84. Ahora, si ahora quieren hacer lo mismo con la reforma parcial a la Constitución, van a inaplicar el 411 y mañana decretazo. Consulto al pueblo, ¿están de acuerdo que nombre ministros? Referéndum. ¿Están de acuerdo que haga esta acción? Referéndum. Entonces, aquí hay realidades, no hay interpretaciones políticas, sino jurídico-dogmático-constitucionales. El presidente no puede por decretazo convocar a una reforma parcial a la Constitución. Solamente es por 2/3 legislativos o por 20% del electorado. Muy bien, muchas gracias, don Israel. Queda obviamente muchos elementos pendientes, pero cerramos de esta forma este primer punto. Nos vamos al segundo, que tiene que ver con el escenario político. Esto a raíz de una permanente disputa, ¿no es cierto? No solamente estos elementos, ustedes han podido notar la diferencia de criterios respecto a lo que supone, por ejemplo, un solo tema, el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. El escenario político está marcado precisamente por ese dilema, las disputas permanentes de miradas,
desde una sola fuerza política en el movimiento al socialismo. Eso se presenta en el país. Y recientemente se ha dado cuenta del rol del expresidente Evo Morales, que insiste constantemente con distintos elementos para cuestionar a las autoridades de gobierno. ¿Cuál es, desde su punto de vista, senadora Virginia Velasco, el escenario político actual con todos los elementos que hemos mencionado? Además, el rol de la oposición. Adelante, empezando el segundo punto. Muchas gracias, José Luis. Quiero dar énfasis que de ninguna manera busca nuestro presidente Lucho Arce modificar la Constitución por decreto, eso que quede claro. No quisiéramos que malinterprete, de ninguna manera. Bueno, con segundo punto, me apena mucho de que el exmandatario en estos momentos ya, o las pasadas gestiones, ha empezado ya a desestabilizar el país, de conflictuar con marchas, con bloqueos, y bueno, dice, ya con todo quiere venir sin respetar la Constitución. Al menos yo no estoy de acuerdo como mujer indígena, como profesional y además como senadora. Quiere confrontar entre los bolivianos, generar odio, zozobra, conflictos, marcha. Ahora mismo dijo, no, vamos a marchar el 24. O querer repostularse y querer no cumplir la Constitución, no cumplir la sentencia constitucional 1010 quebrado 2023, y eso no me parece lo correcto. Más al contrario, hay que respetar a nuestro presidente, lo que es legalmente, democráticamente constituido, con más de 55 o 10% que ha ganado en las urnas. Yo creo que en ese contexto ahorita nos están generando un conflicto en esta polarización, porque al pueblo, ¿qué le interesa que si lo repostula? Porque en 2016 claramente dijo que ya no queremos la repostulación, y la misma Constitución no faculta, la sentencia constitucional claramente dice, y la opinión consultiva de la Corte Interamericana igual dice que no. Entonces aquí no puede pues el querer entrar a la fuerza, en las malas, en las buenas, eso no hay en nuestro país, imagínense. Entonces lo vemos con mucha pena, al menos como mujer indígena lo estoy viendo, de que él ya se está autoproclamando en diferentes departamentos, en diferentes municipios, y vemos ahí poca concentración porque el pueblo ya no le cree, tomando en cuenta de que el pueblo ahorita necesita resultados inmediatos con tema diésel, gasolina, el tema económico, que tenemos que aunar esfuerzos todos, y no es el momento de proclamarse. Por ejemplo, incluso él ya, mire, desde el 2016 él era presidente, ya ha pasado más de 8 años. Él ya es autoprorrogado como presidente del MAS y PCP, pese que el estatuto dice se tiene que llevar el Congreso a cada 2 años. Pero él ya ha pasado, mira, ya estamos en 2024 y sigue querer presidente. No, pues, ya no. Y por eso tenemos el nuevo presidente del MAS y PCP, es el señor Grover, ¿no? Donde las organizaciones sociales, el Pacto de Unidad, la militancia en sus 9 departamentos han dicho, ya no queremos otro nuevo presidente del MAS y PCP. Es el compañero Grover García. En ese contexto esperemos que él ya no esté con anguria de poder, que ya no esté con sus apetitos personales, que nos deje a los bolivianos en paz y tranquilidad, a los militantes del MAS y PCP. Y hay algunos compañeros, como se dice en Aymara, los yuncos, que están detrás de él como si fuera el único líder. ¿Sabes, José Luis y todos los bolivianos? En Bolivia tenemos hombres y mujeres líderes, capaces, intelectuales, científicos, con nuevas visiones, con nuevas genios científicos, tecnológicos, que apuestan por el país y que puedan conducir el país. No solamente es el único líder indiscutible como rezan como Padre Nuestro, creo que ni rezan bien algunos, pero saben, capaces son para rezar todos los días, igualito rezan. Es el líder indiscutible, rezan. Pero yo apuesto por los nuevos líderes, apuesto por los líderes que van a conducir el país. Tenemos ya, pero él no ha dejado que los líderes puedan surgir.
¿no? Lo han ido bajando y desprestigiando. Eso está pasando. Pero yo no voy a entrar más allá. Lo que voy a respetar es que lo que dice la Constitución, ya no hay más reelección, lo que dice la sentencia constitucional, que ya no puede repostular. Es decir, él no va a ser candidato en las próximas elecciones y punto. Pare de molestar, pare de seguir diciendo en las malas, en las buenas. Eso no pasa. No puede ser. Mire, por eso Bolivia está tal como está, porque decía, ¿no? Yo me acuerdo. Bueno, pues si está mal, los abogados solucionan nomás, hay que meterlo nomás. No está bien eso. Y por eso el país, y hay que ser autocrítico, por eso el país en los 14 años no hemos tenido los resultados positivos. Yo digo, los errores de los 14 años lo estamos corrigiendo y lo estamos palpando, y la que está asumiendo eso es nuestro presidente Lucho. Y bueno, pues él decía eso y los ministros tenían que cumplir todo, ¿no? Entonces yo no estoy de acuerdo con aquello. Más al contrario, debemos corregir esos errores y debemos mejorar, debemos ajustar, debemos proponer, y si hay que modificar la Constitución, pues el pueblo definirá. ¿No ve? El pueblo definirá. Yo al menos, cuando dice aquí el colega Israel, por ejemplo, el voto popular es el voto soberano, una conquista, Israel, de las mujeres y de los hombres. Y no es la culpa del voto del pueblo. ¿Sabes quién es el culpable? La asamblea, los que los preseleccionan. Como un chanchullero, pues el pueblo va a decir, este chanchullero tiene que dictar una sentencia constitucional. ¿Y ese chanchullero qué va a hacer pues en el tribunal? O sea, va a copiar, pegar, ¿eso va a hacer? O sea, yo no estoy de acuerdo en eso. Por eso no he participado en la comisión Israel, con todo cariño. No he participado, no me has visto, ¿no ve? Pues no he ido. ¿Sabes por qué? Porque no había hombres y mujeres que podían participar. Necesitamos idóneos, probos, gente que sea capaz, que pueda emitir una sentencia, una justicia para todos. Por eso no fui. ¿Ya? Entonces yo digo, ¿cómo el pueblo va a elegir a estos, mirando como hemos visto pasadas gestiones, lo que eran de vestido se han puesto pollera? Y los que decían soy indígena, no hablaban ni aymara ni quechua, pero se ponían un chalequito de indígena. Entonces el pueblo se identificaba, pues votaba, decía, no, es mujer de pollera, hay que votar. Así han ganado. Pero eso no es el culpable, el voto popular, no es el culpable el pueblo. El culpable son pues los que han preseleccionado, los que lo han engañado al pueblo diciendo que era de vestido, ahora es de pollera. Así no se hace, así no se administra la justicia. Entonces, yo al menos defiendo el voto popular, porque el pueblo no tiene la culpa, porque la Asamblea Constituyente se ha defendido bastante aquello. Y el trabajo que se debería de realizar desde la Asamblea Legislativa es que realmente apuesten por la meritocracia. Y la gente prueba y idónea con ética y moral, porque así hemos jurado los abogados, pues. Que sea una justicia para todos, transparente, con debido proceso. Y no puede ser como vemos algunos, que yo también estoy de acuerdo en eso, por eso he peleado en Cumbre de Justicia bastante, que algunos inocentes en la cárcel, cumpliendo pena, y algunos que son avasalladores, que son asesinos, los violadores, los pedófilos, pues feliz, chochos, caminando, porque en su bolsillo está lleno de plata, porque tienen que comprar justicia, y la gente humilde que apenas ha tenido riñas y peleas, pues tiene que estar en las cárceles, hacinando las cárceles, sin sentencia, ¿no? Sin justicia. Entonces no está bien. Por eso yo apuesto una vez más. Para el tema justicia tenemos que trabajar en estructural, en normativas, en tecnología, tenemos que trabajar en la formación académica desde las universidades, tenemos que romper esa corrupción, pero eso nos va a llevar a mediano o largo plazo, eso no va a ser rápido. Y por tanto acá decir de que alaivistas, arcistas, no sé qué, eso para mí no existe. Somos del proceso de cambio, somos del movimiento al socialismo MAS y PCP, donde hemos ido de luchas de décadas, de años, donde ese proceso histórico, nacional e internacional, hemos construido
todos aportando con un granito de arena. Y este instrumento, quiero decir, que no es de una sola persona, que no solo es del Chapare, no es solamente de Evo Morales, es del pueblo, la gente más humilde, de los mineros, de los vecinos, de los gremialistas, de los profesionales, de las juventudes. Eso aglutina el instrumento político. Por eso tiene esa estructura en toda Bolivia. Incluso en otros países que están los hermanos bolivianos. Entonces no podemos decir que el MAS solo es de una persona. Yo detesto, y el liderazgo hay que seguir impulsando para que podamos seguir conduciendo nuestro país, y que el instrumento tiene que seguir continuando a cabeza del Pacto de Unidad y a cabeza de los nuevos dirigentes que ya están constituidos, como el compañero Grover García. Muchas gracias, senadora Virginia Velasco. En este segundo punto también, don Franklin Pareja, ¿cuál su diagnóstico acerca del escenario político, no solamente con lo que ocurre en el MAS, qué pasa también con la oposición, o esto todavía no hay luces, no hay nada de qué hablar? Adelante. En las elecciones del año 2020, creo que ni al más agudo analista o estudioso de los fenómenos políticos avisoraba que iba a suceder la variable que ha marcado la gestión del señor Arce, que es la fractura del MAS. Porque, en esencia, Morales fue un líder, era querido, respetado y también temido, pero el día que decidió irse del país, él mismo destrozó el mito, ¿no? Y Arce Catacora nunca ha tomado la posta porque no tiene cualidades de líder, no es líder, es un tecnócrata, y además quien le ha dado realmente la posta ha sido Evo Morales. Así que yo creo que Morales debe tener razones razonablemente lógicas para sentirse traicionado, porque más allá de lo que implica Morales o lo que implique Arce, que a mí me tienen sin cuidado porque ninguno de los dos es santo de mi devoción, nunca lo fue y nunca lo serán, pero lo que yo pienso es totalmente irrelevante. Más allá de eso, está claro de que hay pues un acto de traición. Eso es indudable. Porque el señor Arce, ¿qué es? Era un tecnócrata que lo han sacado del Banco Central y lo han puesto de ministro, y ha sido el ministro más mimado y consentido del periodo de Evo, igual que Choquehuanca. Entonces, ¿de qué renovación estamos hablando? ¿Qué de renovadores tienen Arce y Choquehuanca, si han sido los ministros más longevos del señor Arce, del señor Evo Morales? Y quizás por eso, un hombre que se cree el alfa y el omega, como es Evo Morales, ha debido sentir de que ha sido traicionado, y cómo le han traicionado a él, ¿no? Al semidios, porque él no era un autócrata, era un teócrata. Pero recibió la posta de Morales, y Morales creo que también cometió excesos y un gran despropósito. Quiso someter al presidente del país al jefe del partido. O sea, los trataba como un militante más, y eso pues es un abuso, ¿no? En la mente de Morales, él cree que está por encima del bien y del mal. Su primer gran chasco ha sido que el presidente, aunque parece un hombre afable, un hombre relativamente dócil, en fin, no había sido ni muy afable ni muy dócil, ¿no? Resulta que no le ha hecho concesiones. Y lo peor de todo, ha querido someter la constitución de los bolivianos al estatuto del partido, por lo menos en la parte relacionada a que las decisiones del partido eran vinculantes. O sea, nombraban ministros en el partido, ¿no? Tampoco ha accedido el señor Arce Catacora. Y ahí empezó la fractura, ahí empezó. Morales no podía controlar el gobierno, y Morales ya dejó de tener poder en el gobierno. Arce no dejó que Morales hiciera de un presidente adjunto. No lo permitió. Y Morales se encabritó. Al mismo tiempo, Arce hacía sus cosas, y desde el partido lo andaban cuestionando en temas de la política económica, la gestión social, la transparencia, todo le han empezado a cuestionar.
Si la mitad de las cosas que le han cuestionado desde su propio partido es cierto, es terrible para el país. Es terrible, sobre todo los temas de corrupción. Pero parece que a nadie le importa mucho ese tema. Ahora bien, si esta fuera una disputa inherente a un partido político, que es lo más normal del mundo, en cualquier parte del mundo los partidos tienen pues diferencias internas, intestinas profundas, duras. Las mayores luchas son dentro de un mismo partido. Y un partido tan grande como el MAS, que está irradiado en todo el país, porque además tiene matriz sindical, eso de que dicen las organizaciones sociales es una forma de edulcorar la matriz sindical, son sindicatos. Y los sindicatos no se organizan para una elección. Funcionan y tienen vida orgánica 24 horas, 365 días al año, tienen vida orgánica, son fuerzas vivas. Y el MAS está en todas, por eso hasta en el último rincón del país. Por eso la oposición, que ni tiene candidato, está totalmente tarde, pues, ¿no? Obviamente no por mucho madrugar, amanece más temprano, pero camarón que se duerme se lo lleva la corriente, y hasta el día de hoy ni siquiera tienen una visión compartida desde el espectro opositor. Claramente esta fractura del MAS no está afectando al MAS. Entonces ya ha trascendido, afecta la gobernanza en el país. Ya no es una pelea del partido. Ha desinstitucionalizado mucho más la anatomía del país en términos de institucionalidad. No funciona la Asamblea Legislativa. Esta disputa está directamente vinculada a la pelea del MAS, porque el MAS es mayoría. Pero desde que se han peleado, primera vez que un gobierno en casi 2 décadas del MAS tiene minoría. Eso es por la disputa interna. O sea, ya no es una cuestión de solo el partido está peleando, no, está afectado. Después hay autoprorrogados, porque un ala del MAS tiene esa fuente de poder para controlar todo lo que no controla. Eso tiene que ver con la disputa del MAS. Todos los procesos electorales están en riesgo y nada está garantizado en el país porque se ha perdido la institucionalidad constitucional. Eso se debe a la pelea del MAS. Algunas cosas buenas es que los escándalos de corrupción han empezado a aflorar gracias a que ahora hay un sector que ya no socapa a otro sector. Entonces estamos conociendo cosas que en otras condiciones nunca hubiéramos conocido. Y además de doble vía, ¿no? Se acusan y se contraacusan. Pero lo que tiene que quedar claro para la población boliviana es que son exactamente lo mismo. Entonces no nos pueden venir con la milonga de que en la época de la época de Evo Morales era tan de Morales como de Arce y de Choquehuanca. Y esta época es una continuación del proceso de cambio o la revolución democrática y cultural. Evo Morales, un gran violador serial de la Constitución, y en esta época tampoco se quedan atrás. Y sabe, senadora, no es que por decreto van a cambiar la Constitución. Lo que quieren es inaplicar la Constitución para que funcione el decreto. O sea, es peor todavía. Es peor porque realmente ya no hay en Bolivia la mínima posibilidad de tener un mínimo resquicio de esperanza de que se va a frenar los abusos. En Colombia, Uribe quiso ser otro autoprorrogar, se quiso prorrogar, pero allá hay una corte que tiene otra denominación, no se llama Tribunal Constitucional. Le dijo, nada, señor, ¿cuál prórroga? Cero, sus deseos son sus deseos, fuera de aquí. Eso es institucionalidad. En el Perú, Castillo, en vivo y en directo, le ha metido un golpe de Estado, ¿no? Ha agarrado él, todo orondo, bueno, voy a cerrar la asamblea, voy a cerrar esto, llamo elecciones, cambio orden, poder judicial. O sea, no han pasado ni 2 horas, lo han agarrado del cuello y lo han metido adentro. Le han dicho, ¿qué le pasa a usted? Aquí está primero la Constitución. En cambio, en Bolivia, la pisotean, ¿no? La basurean a nuestra Constitución, y quienes tienen que defenderla le hacen un control de constitucionalidad a la Constitución, no a las fantasías morbosas que mandan para prorrogarse y para todo. Por eso estamos destrozados como país. Por eso
Yo no quiero que se entienda que hay una disociación entre Evo y Arce, es el mismo periodo. Y la deshonestidad intelectual, además, es tal que hablan del periodo de Yanine Áñez, de un año, ¿no? Y efectivamente fue un pésimo gobierno. Y efectivamente la señora Áñez se pasó 3 pueblos, no tenía que ser candidata, y además hubo una colusión con muchos políticos que están circulando ahí hechos a los angelitos cuando la han empujado a tomar esta decisión. Pero ¿qué es lo deshonesto de la crítica al periodo de Áñez? Que hablan de que ese fue un momento de crisis. La pandemia no fue una cuestión nacional, fue una cuestión global. El PIB de casi todos los países del mundo ha caído al piso, por debajo de cero. Entonces no es que ha venido Arce a salvar nada. Obviamente cuando ya pasó la pandemia se ha producido un efecto rebote, y el gran hacedor y artífice del milagro económico boliviano hoy en día no se puede creer, está rogando a la Asamblea Legislativa que le apruebe créditos que no tienen nada que ver, porque no son de libre disponibilidad y no van a ser para comprar hidrocarburos. Y con esto cierro, José Luis. Por tanto, Evo y Luis Arce no se los puede disociar, son los corresponsables de todo lo que estamos viviendo y este ciclo que definitivamente es peligroso para nosotros. La oposición no ha logrado, en esencia, construir ninguna alternativa, porque una cara nueva no es alternativa. La alternativa es qué le contrapones al proceso de cambio, qué le contrapones a la revolución democrática y cultural, qué le propones a la Agenda 2030. Eso es programático, no es una cara nueva. Y ahí la oposición está muy atrasada, por tanto, el panorama todavía es confuso y difuso. Muchas gracias, don Franklin Pareja. Dice Israel Quino también en este segundo punto del programa. Adelante. Esta semana ha sido determinante efecto de la correlación de fuerzas, porque a partir de este punto que estamos ahora debatiendo, estimado José Luis, se ha tomado una decisión político-legislativa. Esta decisión ha generado, por supuesto, un debate reabierto, un poco retardado, justamente porque tan nueva la democracia interna, efecto de las elecciones primarias, una sola vez, mal formulada en la ley 026, no puedes convocar a primarias con un candidato. Si mínimamente fueran 2, ya, ¿no? Ahí hay una posibilidad, y tiene que ser cerrado, no puede ser abierto, sino solamente replicamos el caudillismo, ¿no? Si la segunda posibilidad es hacerlo abierto como la experiencia argentina, entonces ya hay otra forma. Y creo que ambas podían haber sido debatidas. Modificar la primaria cerrada con 2 o más candidatos para que no sea solamente uno, o la abierta. Bueno, se toma la decisión de suspenderla. ¿Qué es lo negativo de suspender las primarias? Que los partidos 11 hasta la pasada sesión que se aprobó, pero ahora son 12, han aprobado una nueva organización política. El Tribunal Supremo Electoral le ha dado un partido, Nueva Fuerza Progresista, si no estoy mal, al expresidente Yacimientos, ¿no? Que salió de manera muy polémica el señor Santos Ramírez. Entonces ya hay 12 partidos, ¿no? ¿Qué es lo malo? Descontando al MAS, no sé si MNR, UCS sabemos de quién es, Demócrata del señor Rubén Cosas, Unidad Nacional del señor Doria Medina, y creo que hasta ahí los partidos más grandes. El resto de agrupaciones, ¿quiénes son los presidentes de esos partidos? ¿Quién los conoce? Y si ahora hacemos un recuento, quizás hasta la memoria nos falla, porque y si los leyéramos los nombres de los dueños de esos partidos, pues no tiene ni un efecto de pronto de incidencia política, pero tienen partido. Entonces, por ello afecta el no tener primarias, porque no generan liderazgo. Y es el dedazo. El mecanismo cuando se sanciona la ley 1096 era pensar en que una estructura política vaya regenerando liderazgos.
pero solo hubo una experiencia. Para las elecciones del 2019 se inaplica efecto del 2020 se inaplica efecto de la crisis política, ¿no? Era entendible. Pero ahora volverla a inaplicar es solamente retroceder en cuanto al fortalecimiento de la democracia interna de los partidos. ¿En qué momento van a emerger liderazgos entonces? Nunca. ¿Por qué? Porque los dueños de los partidos van a poner a dedo a los candidatos que creen, o se van a hacer autoproclamar también. No hay que olvidar, hay partidos políticos, organizaciones políticas en este momento con personería que están habilitados en la jurisdicción nacional, que han tenido congresos virtuales. O sea, si hubiéramos ido a primaria, se hubieran develado la verdadera militancia que tienen las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, y por ello a todos les convenía, ¿no? De 11 que fueron al tribunal electoral, de 11 organizaciones que han ido, una sola organización tenía presencia legislativa, el MAS. Las otras dos organizaciones son fusiones de partidos, Comunidad Ciudadana y Creemos, ¿no? Han hecho un compromiso, han generado un encuentro multipartidario y había allí un efecto de cumplimiento. Pero, por supuesto, siempre en mi óptica y crítica constitucional, el Tribunal Supremo Electoral envió un proyecto de ley al legislativo. Pero, ¿en qué norma ha fundado la elaboración de su proyecto de ley de suspensión de primarias? Dice el artículo 163 de nuestra Constitución. Quienes tienen la facultad de iniciativa legislativa son ciudadanos asambleístas, ejecutivo y supremo en materia judicial. ¿En qué momento le faculta al Tribunal Electoral proyectar una ley? No existe. Bueno, diputados asumen compromiso político, lo aprueban, pasa al Senado y allí emerge un ficticio jurídico, el ficticio jurídico del famoso 17 de agosto, ¿no? Sale de pronto de una autoridad electoral afirmando, ¿no?, una versión. Si no se aprueban las primarias o si no se inaplican hasta el 17 de agosto las primarias, entonces vamos a convocar a primarias. Pero el 17 de agosto es pues un ficticio. ¿Por qué razón? Imaginemos que en esta semana no se hubiera aprobado las primarias. El domingo tendrían que convocar el calendario de primarias. Bueno, y el calendario avanzaba un mes. El 17 de septiembre, si el Senado aprobaba la ley de inaplicación de primarias, el Tribunal Electoral suspendía la primaria, punto final. Era un ficticio pensar que el 17 de agosto era el tope como para que después de esa fecha ya primarias garantizadas, en absoluto, porque la convocatoria primaria es un acto administrativo, es una resolución de sala plena del Tribunal Electoral. Mañana, pasado mañana, claro, podía suspenderse. Y como que esa noche en el que el Senado suspende la sesión, el Tribunal Electoral dice, no se preocupen, tómense una semana si quieren, les dice. Claro, porque era un ficticio jurídico electoral plantear que el 17 era el tope. Bueno, pero ¿qué decisión asume también el legislativo? El legislativo en la Cámara de Senadores toma una decisión político-institucional legislativa. Y esto es, si la mayoría de las fuerzas políticas deciden suspender la elección primaria, bienvenido. Eso es complementariedad democrática. Si el MAS, no importa que legisladores del MAS, de la línea que estén, arcistas, no arcistas, si Comunidad Ciudadana asume una posición. En el debate de la Cámara de Senadores, José Luis, una senadora del Oriente, de la agrupación política Creemos, ha planteado el debate diciendo, no aprobemos la ley de inaplicación de las primarias. Ella lo ha planteado al Pleno. Ella no es del MAS, ella no es de una línea arcista de vista, no, lo ha planteado al Pleno. Y en ese momento, la Cámara de Senadores empieza y emerge el debate. Y me pareció sano el debate, además de pronto de la dilación a la sesión. El presidente del Senado pretendía reinstalar la sesión, pero no había un miembro de directiva, por lo que no podía reinstalarse sin quórum de directiva. Estaba la vicepresidenta, la senadora Dali Santamaría, también presente allí, pero no han logrado
instalar porque también estaban debatiendo las organizaciones políticas, en particular, ¿no? La bancada del MAS. Pero sí, la correlación de fuerzas ha tomado una decisión político-institucional legislativa, bienvenido. Hoy están suspendidas las elecciones primarias. ¿Con qué intención? De priorizar de manera aparente, entre comillas, la elección judicial, que dudo que se realicen porque son todavía permeables frente a una justicia inconstitucional que, con un simple fallo de un juez de provincia, unipersonal o un tribunal de sala de garantías en una sala constitucional, lo pueden suspender. Eso, ¿Hay alguna a la vista sobre eso? de momento no han activado de manera posterior las listas, pero la semana previa a la sesión del 5 de agosto ya hubieron dos amparos en las que activan para revisar su currículum. O sea, ya habían ido a dar examen los postulantes y le dicen al juez, tú te lames a revisar mi currículum, y el juez le dice, adelante. Pero la ley dice, no se puede retrotraer las fases. Al principio preclusión hasta la 1549. Se le explica al juez, señor juez, usted no puede ir hacia atrás. El juez dice, no, yo soy el juez, yo mando. Y le mete nomás. Bueno, entonces esa justicia es la que tenemos. Bueno, pero es permeable el proceso, José Luis, ¿no? ¿Qué es lo importante, creo yo? Destacar la decisión democrática del presidente Andrónico Rodríguez, que independientemente él represente a una fuerza política, ¿no? Independientemente haya emergido un debate en su bancada, independientemente del pedido también que lo hacían las otras organizaciones políticas, ha tomado una decisión política, pero institucional. Primero, convocando a una sesión legislativa y luego de reinstalarla, asumiendo la decisión de la mayoría. Si la mayoría toma la decisión de suspender las primarias, eso se llama complementariedad democrática. Izquierda, derecha, medio derecha, pero han tomado una decisión política que ahora suspende una elección primaria. Me parece, por supuesto, destacable, que no tiene que ver con acuerdos políticos, con acuerdos que se quieran especular a manera de desinformar a la población. No, en absoluto. Ha tomado una decisión política y eso creo que es destacable, efecto justamente de esta trascendencia que tiene en su liderazgo nacional el senador Andrónico Rodríguez. Le agradecemos también a don Israel, quien es en este segundo punto. Nos vamos rápidamente al último punto de diálogo en Panamericana. Por la premura del tiempo, por favor, simplemente 4 a 5 minutos por cada invitado para hacer referencia de manera general a la situación económica. Hay ideas y sugerencias para salir de esta crisis. ¿Será posible? ¿No será posible? ¿Cuál es el elemento medular que se presenta y qué hacer frente a eso? Empezamos con usted, senadora Virginia Velasco. Adelante. Gracias, José Luis. No quiero dejar de pasar, mire, Israel, no seas mentiroso, o sea, Amasú, Amayuya, Maquello. No es que el Andrónico cumplió el día martes convocando la sesión, ha suspendido. Y bueno, Vilarión Mamani ha convocado a la bancada, pero ni bancada creemos, ni comunidad ciudadana fui a esa reunión de consensos, nada. ¿Por qué? Porque ha habido un encuentro multipartidario el 10 de julio, donde firmaron todos y han dicho hay que cumplir aquello, porque no puede ir las primarias, tiene que suspenderse y primero las elecciones judiciales. Segundo, el miércoles ha convocado, no es que el secretario no estaba, porque si no había reunión, ¿dónde estaba el secretario? Estaba desaparecido. Yo estuve ahí porque estuve habilitada. Nos quedamos 2 horas y media de ahí esperando al Andrónico para que se... Andrónico vuelve y dice, no, convocatoria salió mañana a las 11, la sesión a las 11, miércoles, ¿sí o no? Han tenido más de 18 horas para estar en la bancada sin participación de la oposición y no sé con quién se han reunido, a quién han consultado, y tú como asesor debes saber eso también, ¿no? Pero bueno, así que no podemos decir al compañero Andrónico de que ha sido así regla, no. Lamento mucho, no mentamos, no podemos mentir al país. El miércoles ha dilatado, pucha, desde las 11 hasta las 9. Teníamos que dilatar todo eso, palabra, 3, 4 veces ya la ha dado.
y recién, bueno, pues hemos entrado en votación. Por dispensación incluso hemos aprobado. ¿Por qué no querían aprobar? Porque querían remitir a Comisión de Constitución, y le consta a usted. Entonces, lamentablemente no se pudo. Pero aprobamos por mayoría y bueno, pues dejamos el dilatorio. Entonces no podemos mentir, somos abogados, no hay que mentir. Bueno, el tema económico, lo rapidito. A todos nos importa el tema económico y en ese contexto yo tengo un par de propuestas. Bueno, no soy economista, pero soy buena economista en mi familia, porque las mujeres manejamos la economía de la familia, economía del país. Y en ese contexto considero de que hay que apostar a la bioeconomía, biotecnología, hay que seguir apostando para soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, biodiesel, biogás, el tema turismo, el tema minerales, que tenemos las riquezas en cada país. O por supuesto hay que seguir avanzando en el consenso, en el debate con los diferentes sectores, organizaciones sociales, importadores, exportadores. Hay que debatir en ese tema de la economía, es amplio, y por supuesto en las divisas se tiene que garantizar, como el dólar. Yo me acuerdo, el Evo decía, ya no necesitamos dólar, ya no necesitamos, pero aquí tenemos que bolivianizar, ¿no? Y hemos estado bolivianizando. Pero bueno, hay dos focales feos acá, yo diría terribles. Un mercado negro que ha ido subiendo, ¿no? De 6.96, 7, 8 hasta 15 llegó. Y eso es un mercado negro que nos ha afectado absolutamente a todos los bolivianos, y que ahí yo considero que se tiene que controlar por ASFI, se tiene que controlar con relación a que usuario, el viceministerio del usuario al consumidor, ese viceministerio de defensa a la población tiene que estar en control constante y continuo. Yo creo que acá debemos trabajar juntos con propuestas propositivas, constructivas, porque al final todos somos bolivianos, y como bolivianos necesitamos pues aunar esfuerzos, empresarios, privados, públicos. Necesitamos ahí los politólogos, los universitarios, ahí necesitamos los expertos economistas, a ver cómo podemos solucionar a corto plazo esto, porque hay que solucionar rápido, a mediano plazo, a largo plazo, porque este tema de la economía no solamente está en Bolivia, también está en otros países afectando. Imagínense en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de su oro, el tema de su dólar, y otro podemos ver en Argentina, en América Latina, todo aquello, pero necesitamos, yo creo, que aunar esfuerzos. En ese contexto, José Luis, yo quiero en eso, en marco de la unidad, trabajemos para el bien común del país, sin confrontación, no críticas, pero con propuestas, José Luis. Gracias. Muchas gracias, senadora Virginia Velasco. ¿Qué dice Franklin Pareja en el último punto? Hay sugerencias, planteamientos. Dice, por temas ideológicos posiblemente no quieran cumplir, ¿no? Acudir al Fondo Monetario Internacional, reducir significativamente el gasto en el aparato del Estado. ¿Qué dice sobre este tema? Último punto. Bien, el problema, en mi criterio, es que si no partimos de un diagnóstico real, entonces no vamos a encontrar soluciones que se puedan implementar. Para empezar, Bolivia lleva casi 12 años de déficit fiscal, o sea, gastamos demasiado. Cuando se dice esto, inmediatamente saltan del lado que se sienta afectado y que quieren que despidamos maestros, despidamos médicos, despidamos militares. No queremos eso. Lo que queremos es dejen de despilfarrar la plata, prestando una cantidad importante de dinero a las empresas públicas, de las cuales el 90% son deficitarias. Recuperen esa plata que le han prestado, que eso se llama deuda interna, y ahí ya tienes una entrada. Segundo, tienes que liberar las exportaciones. Es un momento de crisis. Pero si sigues con esta idea malsana y ahuyente, inversiones, de que hay que regular las exportaciones con el sector productivo empresarial, que es estratégico en este momento y que no es enemigo, obviamente esa es una captación de dólares. Lula vino hace poco a Bolivia. Vino con 100 empresarios. Le ha demostrado al presidente que no son enemigos, que son socios estratégicos con los cuales hay que trabajar y no hay que crear odio. ¿Y qué hace nuestro presidente? Le mete su gabinete social. O sea, ¿de qué le sirve al país un gabinete social?
Eso es lo que nunca he entendido, senadora. Eso de querer darle un ropaje de los movimientos sociales, los indígenas, ¿no? Somos productores, yo soy Pero del campo, ese Franklin. no es el gabinete social. Pero somos los La mayor productores. parte de ese gabinete social en su vida ha hecho un negocio. Y sale este señor todavía, este señor que no representa a nadie, que es de la Central Obrera Boliviana, que como está, dice Central Obrera Boliviana, ese es el valor de su palabra, hablar de control de las divisas. O sea, en vez de ir en la dirección de solucionar el problema, parece que deliberadamente le están metiendo una bomba para que esto definitivamente estalle. Es desautoridad, pero bueno, fue sí, otro criterio del gobierno, ¿no? Pero lo desautorizan porque es como un globo de ensayo. A ver, ¿cómo va a ser la receptividad de esto? Yo creo que el sector productivo empresarial boliviano es muy importante, pero creo que las condiciones de un país que no ofrece seguridad jurídica, que tiene calificación C, que es el más riesgoso después de Venezuela en Latinoamérica para las inversiones, y que no reconoce el estado de situación, casi no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque soluciones hay. Por supuesto que hay soluciones. Inclusive lo que dice en el Fondo Monetario Internacional es un fantasma que está mucho más cerca de lo que uno se imagina. Pero ya no es ese Fondo Monetario Internacional de la década de los 80 que prestaba dinero para salvar países y te ponía unas condiciones hiperdraconianas. Ya no. De hecho, le han prestado 50,000 millones de dólares al gobierno de Fernández en la Argentina con el descalabro que ha habido. Ahí ya te das cuenta que el FMI ya no es ese FMI del pasado. Pero ¿qué necesitas en Bolivia? Una fuerte inyección de dólares. Bajar el gasto público, levantar las exportaciones, dar seguridad jurídica y respetar el marco constitucional. ¿Eso qué significa? Olvídate de este modelo que no funciona. Lo que necesita Bolivia son decisiones pragmáticas, de sentido común, que no se llaman neoliberalismo, se llama sentido común. Nada más. Muchas gracias, don Franklin Pareja. ¿Qué dice en este último punto también Israel Quino? Por la amable alusión de la senadora, pues no voy a ingresar en un escenario de dimes y diretes. Sin embargo, cualquier verificación de lo que ocurrió en la Cámara está en el registro audiovisual de la página institucional, en el testimonio presencial de los colegas periodistas que hemos visto de cerca lo que ocurrió en la pasada sesión. Lo que yo no entiendo es por qué deberían participar en una reunión de bancada del MAS las otras organizaciones políticas. Ahí hay una incongruencia muy preocupante. Sin embargo, la decisión la ha tenido la mayoría. Y esa mayoría ha tenido una posición política única, y esa decisión también ha sido respetada y resguardada por el presidente del Senado, que por supuesto por ese perfil político, por ese su compromiso con la democracia, por esa proyección de responsabilidad política también que tiene el senador Andrónico Rodríguez, ha cumplido. Y ha cumplido ese acuerdo del encuentro multipartidario en convocar. Luego de la convocatoria es el Pleno el que define. El Pleno ha tomado una decisión y ahí se ha cerrado el ciclo de ese debate de elecciones primarias, ¿no? Pero al compartir ideas, creo que esto siempre es válido decirlo, ¿no? Tampoco quiero exponerme a más agravios, a veces efecto también de más incongruencias. ¿Qué pasa con la situación de la economía? Si nosotros ingresamos en un debate técnico o tecnocrático al que nos quieren llevar desde las esferas del poder, la gente no le entiende. ¿Cómo se ve la situación económica de nuestro país? Cuando hace falta platita en el bolsillo, está pues mal la economía. Cuando no te alcanza para el gasto de la escuela, el colegio de nuestros hijos. Cuando te está haciendo falta para el alquiler. Cuando tienes que medirte para el tema de la alimentación. O cuando quieres ir al banco a sacar un préstamo para algún proyecto personal, familiar, ves que luego no tienes estabilidad en una economía 80% informalizada. Y cuando ves que en un periodo de gobierno, no vamos a decir antes era la panacea, ahora no,
pero ya casi 4 años de gestión, decir, ahora sí convocaremos a los expertos, pero se supone que son expertos ellos, ¿por qué convocar a más expertos? En un periodo en el que quiebra un banco, en el que no hay dólares, en el que hace falta platita a los bolsillos, bueno, solo hay una conclusión también coloquial. En casa de herrero, cuchillo de palo. Entonces, ¿cómo en este momento podríamos pues generar alguna noción, alguna idea de resolver la situación económica cuando hace no más de un mes, tal vez un poco más, se convoca a los empresarios a decir, hagamos un encuentro para salvar la economía, para fortalecer, no recuerdo el nombre, siempre le bautizan con un nombrecito para luego bombardear en las redes y hacer ver que estamos bien, y dicen, con estos 10 puntos con los empresarios hemos resuelto la economía y de aquí en adelante ya vamos a aparecer con superávit en absolutamente todo. Pero no han pasado ni 50 sino 60 días, lo mismo. Esta semana la propia CAINCO dice, no queremos hablar, no lo tenemos claro. Claro, porque el famoso gabinete social, que lo mencionaba aquí el profesor Franklin, ¿qué dijo uno de los principales voceros representantes del gabinete social? Control de divisas. No pues. O sea, y claro, salió de manera inmediata el gobierno así, no queríamos decir eso, nosotros no vamos a controlar, sería un suicidio, dice. Entonces, ¿cuál es el horizonte de acción de la actual estructura del poder? ¿Hacia dónde vamos a ir? Casi 4 años. ¿Por qué han bajado la publicidad del Mayaya? Hemos encontrado el Mayaya, el pozo más grande. O sea, realmente hechos históricos, siempre en sus publis, ¿no? Este es el pozo más importante. ¿Y cuándo va a empezar a producir $1, un boliviano el Mayaya? En 4 años. Cuando se vayan. Entonces, ¿cómo resolvemos la economía? ¿Más spots? ¿Gobierno de redes sociales? ¿Gobierno de electrónico, digital? Ahí todos publi. No. Hay que darle soluciones al país, soluciones al pueblo. Y si todavía solamente se define con todo estatal y bautizado, plurinacionalizado, no sirve. Al empresario hay que darle lo que el empresario sabe hacer. ¿Cuántas empresas deficitarias tiene en este momento el propio Estado? Si el gasto corriente le genera tanta afectación, por lo menos pues reduzcan esa carga burocrática al Estado. Es una entradita, ¿no? Alguito puede servir. Pero necesariamente están con todas. ¿Cuántas empresas realmente producen? Más allá del monopolio de BOA, que creo que es la única. ¿Cuál otra empresa le genera réditos? ¿No? Las empresas, por ejemplo, estratégicas de producción de tecnología. No veo yo autoridades de Estado que estén usando celulares Kipus, no sé, ¿no? ¿Cuánto venden? Todo es carga burocrática. ¿Con qué cierro, José Luis? Si todavía la demagogia tecnócrata va a intentar simular escenarios de salvación, vamos a ir al fracaso. Yo creo que la actual estructura del poder político necesita del legislativo. Necesita de hacer un acuerdo nacional, un acuerdo político que le permita sobrevivir, por lo menos en esta última recta, porque la ineficiente y mala forma de administrar nuestra economía nos va a llevar al colapso, lamentablemente. Y eso afecta a las familias, eso afecta al bolsillo, a la canasta familiar. Muy bien, muchas gracias, don Israel Aquino. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, a la senadora del Movimiento al Socialismo, Virginia Velasco, también al politólogo Franklin Pareja y finalmente al abogado constitucionalista Israel Quino. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy.
Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.